Tuve una aventura a la despedida de soltera y quedé embarazada. Mi prometido se enteró, canceló la boda y me botó de la casa. No es justo. No sé cómo empezar esta historia sin que suene a confesión. Aunque tal vez sí lo sea. Desde que sucedió aquello, vivo como si llevara una carga invisible, una especie de mochila emocional que se siente más pesada con cada mentira piadosa, cada sonrisa automática. Cada beso que Mateo me da sin saber que ya no soy la misma. Me llamo Carmen, tengo 30 años, soy contadora pública, aunque en mi mente aún juego con la idea de haber sido escritora, y vivo en un pequeño departamento en Guadalajara, con vista a un parque donde los domingos suena música de banda y los lunes huele a tacos mañaneros. Crecí en una familia tradicional, católica, de las que esconden sus problemas debajo de la alfombra y sirven café como forma de amor. Aprendí desde pequeña a portarme bien, a complacer, a mantener la calma. Fui la hija modelo, la sobrina que siempre ayudaba a las reuniones, la amiga consejera. Nunca fui la mujer que se dejaba llevar por impulsos. No fui esa chica rebelde que salía con chicos malos, ni la que tenía historias escandalosas de universidad. Mi vida siempre fue plana, segura, silenciosa. Y durante años pensé que eso era lo que quería. Soy la clase de persona que organiza su semana en una libreta con post-its de colores, que compara precios entre supermercados antes de hacer una compra, que sabe exactamente cuántas veces ha dicho te amo en voz alta. No porque sea calculadora, o porque me guste tener el control. Pero lo que nadie te dice es que cuando llevas toda la vida siendo tan estable, tan buena, tan correcta, hay una parte de ti que empieza a preguntarse cómo sería ser otra. Aunque sea por un instante. Antes de Mateo, estuve en relaciones que se parecían más a contratos silenciosos que a historias de amor. Nunca me sentí verdaderamente vista, ni siquiera cuando decían quererme. Era como si estuviera desempeñando un papel. Hasta que apareció él. Y ahí sí creí que todo había cambiado. Que por fin estaba donde debía estar. Pero claro, nada es tan perfecto como parece. Y a veces, lo que creemos controlado, es solo una bomba de tiempo esperando estallar. Lo conocí un miércoles cualquiera. Yo estaba en una fila infinita del banco, a punto de colapsar, porque había olvidado que ese día vencía el pago de mi tarjeta y no quería acumular intereses. Estaba frustrada, con hambre, con una blusa blanca que ya tenía una mancha de café. Y ahí fue cuando escuché una voz detrás de mí decir algo como: esto se siente como castigo por algo que hicimos en otra vida, ¿no crees? Volteé. Y ahí estaba él. Mateo. Llevaba una camisa azul clara, arremangada, el cabello ligeramente desordenado y una sonrisa que se sentía cálida, como si estuviera reservada solo para mí. Lo primero que pensé fue: este tipo se ve muy seguro de sí mismo para hablarle así a una desconocida. Pero lo segundo fue: es encantador, qué raro. Le devolví una sonrisa breve, de esas que se dan por educación. Pero él no se detuvo ahí. Me preguntó si trabajaba cerca, si también odiaba los trámites bancarios, si me gustaban los cafés de especialidad. Y lo dijo con una naturalidad que me desconcertó, porque yo no estaba acostumbrada a ese tipo de espontaneidad. Todo en mí era estructura. Todo en él parecía improvisación. Terminamos hablando durante casi una hora en la misma fila. Y cuando finalmente salimos, me ofreció acompañarme por un café, ya que ambos teníamos el resto del día libre. Dudé. Dudé porque yo no hacía eso. Porque no me gustaba hablar con extraños. Pero había algo en su energía, en su forma de mirarme a los ojos sin apuro, que me hizo decir sí. Fuimos a un café pequeño en Providencia. Mateo pidió un americano, sin azúcar. Yo pedí un latte de vainilla. Hablamos de nuestras carreras. Él era arquitecto. Tenía un despacho chico pero ambicioso. También hablamos de nuestros hermanos y de nuestras películas favoritas. En algún momento me di cuenta de que estábamos riéndonos tan fuerte que una pareja de la mesa vecina nos lanzó una mirada molesta. Y por primera vez en mucho tiempo, no me disculpé por reír tanto. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. Fue él quien me buscó primero. Un mensaje. Una foto de su gato con una taza. Una cita. Otra. Una caminata por Chapultepec. Una tarde de tacos en la calle. Una ida al cine donde nuestras manos se buscaron como si ya se conocieran. Mateo era distinto. No solo por cómo se veía o cómo hablaba, sino porque tenía una forma de hacerme sentir vista sin invadirme. Me dejaba respirar. Me respetaba. Pero también sabía cómo retarme. Me sacaba de mi zona de confort sin que yo lo notara. Y eso me encantaba. Porque de alguna forma, junto a él, yo empezaba a ser una versión más ligera de mí. Menos rígida. Más abierta.
Recuerdo una tarde en el Parque Metropolitano, cuando nos sentamos en el pasto a ver el atardecer. Él me preguntó si alguna vez había pensado en casarme. Y yo, medio en broma, dije que solo si no tenía que usar tacones ese día. Él sonrió. Anotado. El día que te lo proponga, te juro que vas a poder usar tenis blancos si quieres. Y ahí supe que lo decía en serio. Y que yo, aunque me diera miedo, también empezaba a imaginar un futuro con él. La primera cita que realmente me marcó fue en un bar escondido. Me llevó a un lugar diminuto, con luces tenues y cerveza artesanal, donde un trío de jazz tocaba en vivo cada viernes por la noche. Mateo no bebía mucho, pero pidió una IPA solo para probar. Y me miró con esa media sonrisa suya cuando arrugué la nariz al probar una stout que sabía a café frío. Conversamos durante horas. Sin celulares. Sin interrupciones. Como si el mundo allá afuera se hubiera congelado y nosotros flotáramos solos en ese rincón sonoro y dorado. Fuimos a muchos más lugares, museos, parques, cafés raros que descubríamos en Instagram y luego criticábamos con toda la intensidad de dos pseudo-expertos. Cada domingo intentábamos algo nuevo, clases de cerámica, tardes de juegos de mesa con amigos suyos, senderismo en los alrededores de la ciudad. Incluso organizamos un picnic improvisado en la azotea de mi edificio, con pizzas frías y vino barato, solo porque se nos antojó mirar las estrellas como si fuéramos adolescentes. Mis amigas, Camila, Daniela y Patricia, empezaron a bromear con que yo había madurado, pero la verdad es que simplemente me sentía segura. Era fácil confiar en Mateo. Nunca necesitaba preguntarme si me estaba mintiendo o si había otra persona. Sus acciones hablaban por él. Incluso cuando peleábamos, porque claro que lo hacíamos, sabía que no huiría. Era de los que se quedaban para arreglar las cosas. Y eso, para alguien como yo, que antes huía al mínimo roce emocional, era nuevo. Casi intimidante. Una noche, mientras paseábamos por el parque, él se detuvo frente a una pareja de ancianos que compartían un elote. Me miró y dijo: «Quiero llegar a eso contigo». No lo dije, pero en mi pecho se desató algo tibio, tierno, muy parecido al amor. Para cuando llegó la propuesta de matrimonio, con un anillo sencillo pero elegante, en la cima del Ajusco después de una caminata agotadora, yo ya lo sabía. No fue sorpresa. Ya lo sentía. Dije que sí antes de que terminara de hablar. Los meses siguientes fueron un torbellino de listas, presupuestos, decisiones, conflictos familiares, y entre todo eso, felicidad. A mi alrededor, todo el mundo celebraba la boda próxima. La palabra novia me empezó a sonar natural. Me gustaba como me sonaba futura esposa. Me gustaba lo que veía en el espejo, una versión de mí misma más tranquila, más clara. Pero no sabía, no podía imaginar siquiera, que esa serenidad estaba por romperse justo cuando menos lo esperaba. Camila fue la primera en decirlo. Hay que organizarte algo inolvidable. Yo me reí, como si eso no fuera gran cosa. Como si no me incomodara que planearan una despedida. Patricia quería un viaje, Daniela proponía un spa con cócteles, pero al final, por consenso unánime, ganó la idea de un fin de semana en un Airbnb en Valle de Bravo, con piscina, música, cócteles y una noche temática. No es para que hagas tonterías, es solo para que te relajes, me advirtió Camila con una sonrisa alada. Yo levanté una ceja. ¿Acaso tú no hiciste tonterías en la tuya?, le respondí. Nos reímos. El tipo de risas que esconden nervios. El día del viaje, todo fue alegría. Música a todo volumen en el auto, trenzas improvisadas en los asientos traseros, fotos en cada curva del camino. Llegamos al Airbnb, una casa de madera moderna con una vista majestuosa al lago. Era perfecta. Daniela sacó botellas de vino como si fueran botines de guerra. Patricia armó la playlist. Camila organizó juegos ridículos con prendas y tragos. Las horas se volvieron borrosas. Entre risas y tequila, alguien, una amiga de una amiga que no conocía bien, llamada Renata, sugirió que vinieran unos invitados especiales. Yo estaba tan eufórica que no pregunté. Me dejé llevar. Cuando llegaron los chicos, noté que no eran strippers. Eran solo tipos normales, en traje informal, con cervezas en mano y esa actitud de, vinimos a pasarla bien, nada más. Uno de ellos, alto, con barba bien cuidada y una camisa abierta hasta casi el ombligo, se me quedó viendo como si ya me conociera. Se llamaba Diego. Bailaba bien. Me hacía reír. Pero sobre todo, me hacía sentir otra vez como si no perteneciera a nada, como si ese mundo que había construido con Mateo estuviera en pausa por unas horas. Como si ser Carmen, la comprometida, no existiera. Bailamos. Bebimos. Me sentí deseada. Viva.
No es excusa. Es solo una descripción del estado mental en que estaba cuando, sin pensarlo del todo, me vi en la terraza con Diego, su boca en mi cuello, mis manos en su pecho, la culpa nublada por el alcohol y el ego inflado. No planeaba que llegara a más. Pero llegó. Esa noche se volvió una que jamás pude borrar, aunque lo intenté 1000 veces. Cuando amanecí, con dolor de cabeza y el cuerpo entumecido, supe que algo se había roto. En mí. En lo que tenía con Mateo, aunque él no supiera nada. Cuando volví a la ciudad, con la maleta en la cajuela y las risas aún frescas en los oídos, sentí como si cargara una bomba. Y todavía no sabía lo peor. Que dentro de mí ya crecía un secreto que transformaría toda mi vida. Volver a casa fue como regresar a un escenario donde yo ya no era la misma actriz. Todo seguía en su lugar, los libros que habíamos ordenado juntos por colores en la sala, la taza con su inicial en la repisa, la lista de invitados a la boda pegada con imanes en el refrigerador. Y, sin embargo, todo me parecía ajeno. Como si ahora lo mirara desde afuera, desde una especie de exilio emocional al que yo misma me había arrojado. Mateo estaba feliz. No había otra palabra. Feliz de verme de regreso, de tenerme cerca, de contarme los detalles que había avanzado mientras yo estaba fuera. Me abrazó con tanta ternura que quise llorar. No lo merecía. O al menos, eso pensaba cada vez que él me decía lo emocionado que estaba por la boda, por nuestra vida juntos. Yo solo asentía y sonreía, mientras por dentro el eco de aquella noche, una noche que para mí había sido un error momentáneo y fugaz, me retumbaba como un castigo. Al principio, creí que podría enterrarlo. Que sería un recuerdo borroso, cubierto por el tiempo, ahogado por los compromisos, los preparativos, el vestido, las flores, los pendientes infinitos de la organización. Pero el destino, o mi propio cuerpo, tenía otros planes. La primera vez que sospeché algo fue una mañana cualquiera. Me había quedado sola en casa mientras Mateo salía a correr. Preparaba café cuando sentí una náusea repentina, fuerte, seca, como si el estómago me dijera que algo estaba fuera de lugar. No le di importancia. Dormí poco. Cené pesado, pensé. Pero los días siguientes las náuseas continuaron. Se sumaron al cansancio, a un rechazo raro al café, algo que amaba, y a una sensibilidad extrema a ciertos olores. El perfume de Mateo me mareaba. El detergente de la ropa me revolvía el estómago. No quise alarmarme. Me aferré a la idea de que era estrés. A menos de 2 meses de la boda, era natural sentirse descompensada. Hasta que una noche, al quitarme la blusa frente al espejo del baño, noté mis pechos más hinchados, sensibles. Me quedé quieta, paralizada, con una certeza que me heló la sangre. Al día siguiente, sin decirle a nadie, compré una prueba de embarazo en una farmacia lejos de casa. Me encerré en el baño, con el corazón en la garganta, las manos frías y una oración muda, que no sea positivo. Por favor, que no sea positivo. 2 líneas. Claras. Innegables. Positivo. No grité. No lloré. Solo me senté en el suelo del baño, con el test entre los dedos, mirando al vacío. Lo único que oía era el tic-tac del reloj del pasillo, marcando los segundos como martillazos. Y entonces, la pregunta, ¿es de Mateo? No tenía forma de saberlo. Con Mateo había tenido relaciones días después de la despedida. Pero la simple posibilidad de que ese niño, ese ser diminuto que ya se gestaba en mi interior, pudiera ser de otro hombre, me dejó sin aliento. No se lo dije a nadie. Ni a mis amigas, ni a Mateo. Solo fingí normalidad. Una normalidad que cada día me pesaba más. Que se colaba en cada palabra, cada gesto, cada mentira piadosa que le decía a él. No era capaz de confesar lo que había hecho, y mucho menos de enfrentar la tormenta que traía conmigo ahora. Mateo hablaba de anillos, de votos, de la luna de miel. Yo pensaba en pruebas de paternidad, en nombres neutros, en la posibilidad, remota, absurda, de que esto no fuera real. Pero lo era. Estaba embarazada. Y no sabía de quién era. A partir de entonces, cada día se convirtió en una escena cuidadosamente ensayada. Aprendí a simular la alegría, a esconder las arcadas, a disimular el miedo con excusas, que el estrés me hacía perder el apetito, que dormía poco por los nervios, que no quería tomar alcohol por limpiar mi organismo antes de la boda. Mateo no sospechaba. Me miraba con dulzura, preocupado a veces, pero sin imaginar que algo tan oscuro estaba ocurriendo detrás de mis gestos dóciles. El embarazo era incipiente, pero real. Me hice una ecografía en secreto, en una clínica pequeña, alejada del barrio. Cuando vi el monitor y el médico me mostró ese punto minúsculo latiendo como una estrella nerviosa, se me hizo un nudo en el pecho.
No era solo culpa. Era también miedo. Y una pizca de ternura que me aterrorizaba. Salí de la clínica con la imagen impresa de la ecografía en la cartera. La guardé entre papeles como si fuera un secreto nuclear. No sabía qué hacer con ella. Solo sabía que no podía destruirla, ni tampoco mostrarla. Mateo, ajeno a todo, seguía construyendo nuestro mundo. Pintó la pared del cuarto que íbamos a usar como estudio, me llevaba flores cada viernes. Se aprendió la coreografía del primer baile para la boda con una disciplina casi militar. Me decía que soñaba con tener hijos algún día, que ojalá no tardáramos tanto. Yo asentía, con una sonrisa tensa, con la garganta hecha un nudo. Había noches en las que me levantaba al baño y me quedaba parada frente al espejo, acariciándome el vientre plano, sin saber si odiarme o consolarme. ¿Cómo pude arruinarlo todo por una noche? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no dije no? Las preguntas no cesaban. El silencio era una prisión. Las palabras que no me atrevía a decir se acumulaban en mi pecho como piedras. Pensé 1000 veces en decirle la verdad. Lo imaginaba sentado frente a mí, con los ojos abiertos por el asombro, con la decepción cayéndole como una sombra. Imaginaba su voz diciendo mi nombre, su manera de respirar cuando se enoja pero quiere contenerse. Pensaba en cómo me miraría después de saberlo. Si seguiría llamándome mi vida. Si se iría. Si me odiaría. Y en cada una de esas imaginaciones terminaba eligiendo el silencio. Había demasiado en juego. La boda, los planes, nuestras familias, los sueños que habíamos dibujado juntos. Pero sobre todo, este niño. Este ser que no pidió nacer, que no pedía explicaciones ni verdades. Solo latía. Solo existía. Entonces hice lo único que podía hacer. Fingir. Fingir que todo estaba bien. Que era una novia feliz. Que no había fantasmas en mi armario, ni decisiones terribles flotando en el aire. Seguí eligiendo los centros de mesa, el peinado, los zapatos. Me probé el vestido blanco con los ojos vidriosos. Las demás pensaban que lloraba de emoción. En realidad, lloraba por lo que ocultaba. Por lo que algún día, inevitablemente, iba a estallar. Porque por más que intentara ocultarlo, una verdad crecía dentro de mí. Una que no podría esconder para siempre. Mateo me despertó con el desayuno en la cama, jugo de naranja, pan tostado y unas flores recién cortadas del jardín de su madre. Me sonrió como si yo fuera el milagro más bonito de su vida. Yo le devolví la sonrisa, intentando que no se notara la presión en el pecho. Comí despacio. Fingí que el estómago no me dolía, que no me daban náuseas, que el olor del pan no me mareaba. No sé qué hacer. Faltan 15 días. Solo 15 días. Todo estaba programado. El ensayo general, la entrega del vestido, la prueba de maquillaje, las flores, las mesas. Incluso la canción que íbamos a bailar como esposos ya estaba elegida. Sonaba dulce y perfecta. Y yo sentía que estaba a punto de asfixiarme dentro de mi propia piel. Había noches en que no dormía. Me levantaba a escondidas. Caminaba por la casa en bata, con las luces apagadas, mirando el reflejo de mi cuerpo en las ventanas. Tocaba mi vientre, que apenas empezaba a redondearse, y deseaba con todo mi ser que el tiempo se detuviera. Que algo, cualquier cosa, me impidiera seguir fingiendo. Pero nada pasaba. Al contrario, cada día el embarazo avanzaba, y con él, mi capacidad de mentir. Mis amigas no paraban de escribirme por el grupo de WhatsApp. ¿Qué si las uñas? ¿Qué si la liga? ¿Qué si el ramo? Yo respondía con emojis, con entusiasmo falso, con frases huecas. Nadie notaba nada. Todos estaban demasiado enfocados en la boda del año. Y Mateo, él era un hombre enamorado. Puro. Inocente. Me hablaba del futuro con una certeza que me desgarraba. Cuando volvamos de la luna de miel, me decía una tarde mientras escogíamos sábanas, vamos a empezar a buscar una casa más grande. 3 cuartos, por lo menos. Para cuando tengamos niños. Tuve que contener el aire. Me dolía la garganta. Apreté su mano. Fingí que todo estaba bien. Pero dentro de mí algo gritaba. Ya estás embarazada, Carmen, y no es de él. Edición. Unos días después. El aroma a canela y vainilla inundaba la cocina mientras mis dedos amasaban con furia la masa para las galletas que serviríamos en el ensayo de bodas. 3 días. Solo faltaban 3 días para jurar amor eterno con una mentira creciendo en mi vientre. El reloj de pared marcaba las 4:37 de la tarde cuando el timbre de mi teléfono cortó el aire como un cuchillo. Amor, ¿me lo contestas?
Le mostré mis manos embadurnadas de harina y huevo a Mateo, que revisaba los planos finales para nuestro futuro hogar en su laptop. Debe ser la florista confirmando los centros de mesa. Él alzó una ceja con esa expresión divertida que tanto amaba, la que hacía cuando fingía fastidio, pero en realidad disfrutaba cuidarme, y tomó el celular sin mirar el número. Bueno, yo seguía amasando, concentrada en el ritmo mecánico del movimiento, presionar, doblar, girar, hasta que el cambio en su respiración me hizo levantar la vista. Mateo estaba inmóvil, su postura militarmente erguida, los nudillos blancos alrededor de mi teléfono. ¿Qué debemos pagar por qué daños? ¿Manchas biológicas en qué habitación exactamente? Preguntó con una calma que me erizó la piel. La cuchara de madera se me escapó de los dedos y rodó por el piso de mármol. El tintineo de mis pulseras se detuvo cuando me congelé en seco, atrapada en la tormenta perfecta, el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj, y esa voz impersonal al otro lado de la línea que estaba a punto de destruir mi vida. ¿Y este? ¿Diego Fernández firmó el registro de visitas a las 2:47 de la mañana? Cada palabra salía de los labios de Mateo como un escalpelo quirúrgico. ¿Con identificación oficial? Interesante. Cuando colgó, el silencio pesaba más que todos los pasteles de boda combinados. Su mirada recorrió mi cuerpo como un escáner, deteniéndose en mis manos temblorosas, en la harina que ahora parecía polvo de evidencias incriminatorias, en el delantal de novia con bordados que su madre me había regalado. Carmen. Pronunció mi nombre como si fuera un epitafio. ¿Quién coño es Diego? Un amigo de Daniela, mentí automáticamente, limpiándome las manos en el delantal con movimientos espasmódicos. Solo llevó bebidas para el brindis. Todos dormimos en salas separadas, debe ser un error del sistema. Mateo abrió su laptop con un movimiento brusco que hizo volar varios papeles de la mesa. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la era digital, cariño? El tecleo sonó como disparos en el silencio. Que hasta las mentiras más cuidadosas dejan rastros. Firma electrónica. Huella digital. Hora exacta de acceso. Giró la pantalla hacia mí, mostrando un documento oficial de Airbnb con una firma ilegible pero un nombre cristalino, Diego Fernández. Habitación principal. 2:47 de la mañana. Y según el detallado reporte de limpieza, en la cama de la habitación reservada para ti había. No pude contener el temblor en mis párpados ni el sudor frío que corría por mi espalda. Las imágenes de esa noche me golpearon como un puño, la música ahogando mis risas nerviosas, las botellas vacías alineadas como soldados traidores, las manos de Diego en mi cintura mientras la puerta del cuarto se cerraba detrás de nosotros. Fue un error, exploté, sintiendo las lágrimas calientes caer sobre la masa cruda que ahora parecía cemento en mis manos. Estaba borracha y asustada y, Dios, ni siquiera recuerdo su apellido hasta ahora. Fue una sola vez, te lo juro. Mateo cerró la laptop con un golpe seco que hizo saltar las migas sobre la mesa. Sus ojos, esos ojos cafés que siempre me habían mirado con ternura, ahora eran 2 piezas de obsidiana pulida. Ah, fue una sola vez. ¿Entonces pretendes que lo deje pasar porque solo fue una vez? No. Yo solo. La boda está cancelada, mujer infiel. Empaca tus cosas ahora mismo, no quiero volver a verte. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Mateo, por favor. Mis manos volaron al bolso como palomas heridas, sacando la ecografía que había escondido durante semanas. El papel se arrugó entre mis dedos temblorosos al extenderlo hacia él. Estoy embarazada. Podría ser tuyo. Lo hicimos después del viaje. ¿Recuerdas esa noche en la bañera? Él tomó el documento con 2 dedos, como si temiera contaminarse. Sus ojos recorrieron mecánicamente las fechas del examen antes de alzar la mirada con una risa que no llegaba a los ojos. 5 semanas y 2 días. El cálculo fue instantáneo, implacable. Justo el periodo de implantación post-despedida. ¡Qué conveniente coincidencia! Me aferré a su brazo con la fuerza de los condenados, hundiendo mis uñas en la tela de su camisa. Podemos criarlo juntos. El verdadero padre es el que cría, no el que engendra. Este bebé no tiene la culpa de... Mateo despegó mis dedos uno a uno con una precisión cruel. Entonces ve a buscar a un buen padre criador. Arrojó mi abrigo sobre la mesa, manchando las galletas perfectas con la cremallera metálica. O dile a Diego que empiece a actuar como el padre que tanto predicas. Cuando el portazo resonó en el departamento, el detector de humo comenzó a pitar. Las galletas se quemaban en el horno, igual que mi futuro. Y por primera vez en meses, ya no tuve que contener las náuseas. Edición. Han pasado 3 meses.
3 meses desde que el portazo de Mateo resonó en mi vida como un juicio final. Todavía me duele su reacción. Ahora escribo esto desde mi antigua habitación en casa de mis padres, entre las paredes que me vieron crecer y que ahora me miran con decepción. El mismo techo bajo el que soñé con princesas y finales felices, y que ahora parece aplastarme con el peso de mis errores. Al principio, lo intenté todo. Fui a su despacho con las manos temblorosas y los ojos hinchados, rogándole que escuchara al menos una explicación. No hay explicación que cure esto, Carmen, me dijo, sin alzar la voz, sin siquiera mirarme a los ojos. Solo hay consecuencias. Le escribí cartas que nunca envié. Dejé mensajes que nunca contestó. Hasta que un día, su mejor amigo me encontró en un café y, con más pena que rencor, me dijo las palabras que aún me queman: déjalo ir. Ya bloqueó hasta el color de tu vestido de novia. Entonces, sin opciones, busqué a Diego. Fue tan fácil encontrarlo en redes sociales, ese bigote bien recortado en su foto de perfil, esa sonrisa de dientes perfectos que ahora me daba náuseas. Cuando le escribí, su respuesta fue rápida y fría como un bisturí: no sé de qué me hablas. No firmé ningún registro en ningún Airbnb. Mintió. Claro que mintió. ¿Pero qué podía hacer? ¿Mostrarle la ecografía como si fuera un trofeo de mi estupidez? ¿Exigirle que se hiciera cargo de un niño que ni siquiera estaba seguro de ser suyo? Así que aquí estoy, con un vientre que ya no puedo esconder, con padres que me sirven el café en silencio, como si el sonido de la vajilla chocando fuera el único lenguaje que les queda para decir: te deshonraste sola. Con amigas que dejaron de llamar, con un teléfono que ya no suena, y con un futuro que se reduce a una cita mensual en el consultorio de mi ginecóloga, donde cada latido del corazón de ese bebé, de Mateo, de Diego, de ningún hombre y solo mío, me recuerda que las decisiones no se borran. A veces, cuando el insomnio me gana, me pregunto qué habría pasado si esa noche en Valle de Bravo hubiera dicho no. Si me hubiera quedado en mi habitación, sola, sobria, fiel. Si hubiera sido la Carmen de siempre, la que llevaba post-its de colores y no mentiras en el bolso. Pero el que hubiera pasado no existe. Solo existe esto: un bebé que crece dentro de mí. Un hombre que alguna vez me amó y que ahora ni siquiera quiere verme. Y yo, que aprendí demasiado tarde que cuando juegas con fuego, no son los demás los que terminan quemados. Eres tú la que queda en cenizas.